Entonces, vamos a continuar con el tema. Muy buenas tardes. El tema de el modelo ISLN. Y habíamos visto ya en la anterior clase lo que era el modelo, pero relacionado con lo que era una economía cerrada. Es decir, que esta economía no tenía importaciones ni exportación. Habíamos visto el modelo básico. Y en ese modelo básico veíamos que la curva era más o menos como esta, ¿no? Teníamos ahí la curva del mercado de bienes y el mercado de dinero. Y ahí estaba el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el mercado de bienes y dinero, que estaba en el eje de las 10, teníamos a la producción, o podemos decir el ingreso real, y también en la columna Y teníamos lo que eran los intereses. Entonces, veíamos cómo se movían estas columnas, o esta gráfica, en función de los intereses, de la producción, de las diferentes variables macroeconómicas que tenía. ¿No? Entonces, como para hacer un resumen de lo que habíamos visto, o sea, tanto con el modelo matemático como con el modelo, con la gráfica, ¿no? Porque ya habíamos analizado, digamos, la curva se mueve cuando hay un aumento, por ejemplo, ¿no? A ver, para acordarnos un poquito, decíamos, ¿qué es la política fiscal? Cuando hablamos de fiscal es el fisco, ¿no? Estos son los impuestos o los gastos del gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el gasto, decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La curva de demanda, la curva del mercado de bienes se movía hacia la derecha. ¿Por qué? Porque había mayor producción de bienes, porque había más gasto del gobierno, y eso implicaba un aumento en la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo habíamos visto de manera gráfica. También lo habíamos visto de manera matemática, con un pequeño ejercicio. Pero, digamos, como un resumen de esta primera parte, era como que, ¿cuáles son las políticas macroeconómicas que estamos viendo? Habíamos visto dos políticas macroeconómicas, la que era la política fiscal, que está relacionado con lo que habíamos visto, las variables fiscales, que serían el gasto del gobierno y los impuestos. Entonces, cuando tenemos una política fiscal expansiva, es decir, que aumentamos el gasto o disminuimos los impuestos, ¿qué va a pasar en ese caso? Hay un incremento del PIB, que significa que aumenta lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Aumenta el ingreso, aumenta la producción, que ese es el PIB, ¿no? ¿Y cuándo aplicamos esto, digamos? ¿Cuándo el gobierno dirá, bueno, ahora vamos a aumentar nuestro gasto, digamos? ¿No? Cuando necesitamos subir el PIB. Entonces, por eso es que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, necesitamos que, y recientemente se escucha mucho también, ¿no? Necesitamos que el gobierno inyecte dinero en la economía, que haga inversiones. Eso significa que el gasto del gobierno va a aumentar. ¿Para qué? Para que haya mayor producción. Como decir, el gobierno necesita que gaste, digamos, más, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en mochilas. Entonces, ¿qué va a producir eso? Que la gente tenga que poder fabricar más mochilas, por lo tanto se va a incrementar el Producto Interno Bruto, va a haber mayores ingresos y va a haber vamos a tener una mejora en la economía, ¿no? Entonces, eso es en una economía cerrada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, no? Ya con las mochilas, nomás nos damos cuenta, ¿se acuerdan? Han debido escuchar mucho del caso de las mochilas. ¿Qué pasa? Que el gobierno aumenta el gasto, pero muchas veces eso no va a la producción interna, sino que hace, hay mayor importación. Y eso, en vez de aumentar el PIB, el ingreso, lo que va a hacer es aumentar el déficit, ¿no? Como nosotros sabemos. Entonces, eso hay que verlo ya con la parte externa. Pero hablando solamente de una economía cerrada, la relación directa sería esa, ¿no? Aumenta el PIB y además eso se aplica cuando estamos en crisis económica. ¿Qué pasa en una política fiscal contractiva? ¿Qué significa? En este caso estaríamos disminuyendo el gasto. Es algo también que han estado hablando últimamente, ¿no? Decían, hay mucho gasto del gobierno y deberían disminuir los sueldos, deberían disminuir todos los gastos del gobierno. Y además, en algún momento también nuestro actual presidente decía, debemos aumentar los impuestos, ¿no? Los impuestos a la riqueza, por ejemplo. ¿Qué generaría eso? En una economía cerrada, eso generaría que haya una disminución en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Ya no hay mucho gasto, ya no hay mucho dinero en la economía. La gente tiene que pagar más impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos producción, menos ingreso, ¿no? Eso es lo que genera. Ahora, vámonos a la política monetaria. Sabemos que la política monetaria en general es el Banco Central el que la determina, pero en realidad es todo el gobierno, ¿no? Pero de todas maneras es el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa si hay una política monetaria expansiva? Es decir, que hay más billetitos en la economía, hay más plata, aumenta la oferta de dinero. En ese caso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el PIB, que significa que va a haber más plata, entonces la gente va a querer invertir más y va a aumentar el PIB. Lamentablemente, esto que hace provoca inflación. Entonces, ¿cuándo deberíamos aumentar la oferta de dinero? Cuando no hay mucha inflación, ¿no? Cuando la inflación es baja y queremos aumentar el PIB. Entonces, esta política debería aplicarse en ese momento.
En cambio, la política contractiva es cuando disminuye la oferta de dinero. Hay menos platita, menos billetitos en la economía, ¿no? Entonces, esa es una política contractiva. ¿Qué genera? Va a disminuir el Producto Interno Bruto. Hay menos plata, hay menos producción, hay menos inyección en la economía, inyección económica, ¿no es cierto? Y eso se aplica cuando la inflación es alta. Hay mucha inflación, entonces vamos a disminuir el gasto, vamos a disminuir la oferta de dinero. Y no sé si recuerdan cuando vimos el tema de lo que era la hiperinflación, esas políticas contractivas monetarias, por ejemplo, son parte de las que se han aplicado también. Igual en este caso, ¿no? Aquí se ha aplicado básicamente el tema de la disminución del gasto, ¿no? Y se han aumentado los impuestos, ¿no? En la época del presidente que estaba en ese entonces, que era el doctor Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Entonces, ahí qué pasó, que aumentaron los impuestos, muchos tipos de impuestos, se ha regularizado, se han generado nuevos impuestos, se ha disminuido el gasto, se ha aplicado todas estas políticas, ¿para qué? Para poder disminuir la inflación que había en ese entonces, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a las economías abiertas, lo que a nosotros nos interesa. Todos hemos visto para poder entender la economía abierta. Habíamos dicho, eso también lo habíamos visto un poquito, ¿no? Lo vamos a ver con el tipo de cambio flexible, porque el tipo de cambio fijo ya es, como decía, en el tipo de cambio fijo, el gobierno es el que interviene, ¿no? El gobierno pone y dice, va a poner el tipo de cambio. Y bueno, generalmente los gobiernos a veces, como dicen aquí, hay una flotación, ¿no? Es un tipo de flotación sucia, dicen que ni es muy fijo ni es muy flexible, digamos. En nuestro caso es totalmente fijo, entonces ahí es, digamos, diferentes, es lo contrario, exactamente lo contrario a lo que va a ser el tipo de cambio flexible. ¿Ya? Hemos dicho que teníamos supuestos, ¿no? Decíamos, no existe ni se espera la inflación, no hay inflación. La tasa de interés nominal es igual a la real. La tasa de interés, igual cuando veíamos, ¿se acuerdan? El tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, la diferencia es la misma, es que en una se toma en cuenta lo que es la inflación y en el otro no se toma en cuenta la inflación. Existe perfecta movilidad de capitales, es decir, que la plata circula perfectamente entre países, ¿no? O sea, no hay restricciones, no hay, digamos, que dicen, no puedes sacar más de $100,000, no hay el corralito como en Argentina, ¿no? Entonces no puedes sacar tanta plata. O no hay ninguna, es perfecta movilidad de capitales, los capitales entran y salen. El tipo de cambio se ajusta instantáneamente para mantener el equilibrio en el mercado, ¿no? O sea, es flexible el tipo de cambio. Veremos este primer casito, lo vamos a ver, y lo estamos viendo, lo vamos a analizar así gráficamente, y luego vamos a hacer igual un modelo matemático. Un modelo matemático un poco más simple para que nos permita entender cómo es que afecta el tema de los tipos de cambio y las tasas de interés en la economía, en una economía abierta, ¿no? Las ecuaciones que describen el mercado de dinero, como ya habíamos dicho, en este caso, ¿no? R va a ser lo mismo que I, que la tasa de interés internacional. Entonces aquí tenemos la tasa de interés real es igual que la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Entonces aquí ya tenemos las curvas ISLM. En la IS ya en el mercado de bienes ya intervienen las importaciones, exportaciones, o la que como nosotros conocemos la balanza comercial. La oferta o el mercado de dinero sigue la misma ecuación, no hay ningún problema. Entonces ya cuando nosotros vamos a dibujar, esta es la curva que nosotros conocemos, la curva normal que nosotros conocemos. Y a este lado, a la derecha, ¿no? Está dibujada la otra curva, en la que interviene lo que es el tipo de cambio, ¿no? En esta otra decimos, en el plano de las IES está lo mismo, los ingresos, y aquí está ya el tipo de cambio. Podemos ver nuestra LM aquí en esta otra curva. ¿Qué pasa con el LM? Está en paralelo a los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque no depende del valor del tipo de cambio. Por lo tanto, la ML es vertical, ¿no? Porque hemos dicho que era una perfecta movilidad de capitales, ¿no? Y estamos en tipo de cambio flexible. Entonces, no depende. Y nuestra IS, fíjense, ha cambiado. La IS era antes, tenía curva negativa, ahora es positiva. ¿Por qué? A ver, terminaremos de ver. Nos dice, la única dependencia habría del hecho de que la tasa de interés nominal cambie como producto de las expectativas de apreciación o depreciación del tipo de cambio. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Lo que les había dicho, ¿no? Porque se ajusta instantáneamente el tipo de cambio, porque es flexible, ¿no? Por eso es que se la pone así como LM y le vamos a llamar LM asterisco. Dice, ¿por qué? Porque aquí interviene para una I, que es una I asterisco, es decir, una tasa de interés internacional también, ¿no? O sea, es
una curva, o vamos a decir, del mercado de dinero que es para una tasa internacional, que está ya una variable más. Y la pendiente IS, en este caso se ha convertido en positiva. ¿Por qué? Porque aquí esta IS ya depende del tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué pasa si hay una depreciación en el tipo de cambio? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos, se acuerdan de la platita de los dólares y de los bolivianos? ¿Qué pasa si se deprecia el boliviano respecto al dólar? ¿Hay más importaciones o hay más exportaciones? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice? Por un punto. ¿Quién me dice, chicos? A ver. Licenciada, ¿puedes reiterar la pregunta, por favor? Ya, claro que sí. Decíamos, ¿qué pasa? Estábamos viendo la curva ILSM y aquí ya estamos tomando en cuenta el tipo de cambio. Entonces, ya veíamos antes y decíamos, ¿qué pasa cuando estábamos hablando del tipo de cambio, ¿no? En el anterior tema, y decíamos, por $1, por ejemplo, digamos, nos vamos a imaginar, ¿ya? Ahorita el tipo de cambio es 10 bolivianos. Entonces estamos imaginando para que sea fácil el ejercicio. ¿Qué pasa si el tipo de cambio mañana sube? Es decir, se deprecia, ¿no ve? Ya les estoy dando yo la respuesta. ¿Qué pasa si ahora en vez de por $1 te daba antes 10 bolivianos, ahora te dan 20? ¿Qué pasa? ¿Aumentan las importaciones, las exportaciones? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Quién me dice? Esa era la pregunta. Aquí está la pregunta. Otra vez, a ver, para que se den mejor cuenta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, antes, o sea, para darnos cuenta con un ejemplo podemos ver, ¿no? Lo que yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Este producto, por ejemplo, de hecho es importado, ¿no ve? Este producto es importado, no producimos esto aquí. Esto es, no sé, industria, no, había sido boliviana, perdón. Pero imaginémonos que sea importado. O esta, por ejemplo, todo es importado, ¿no? Pero más bien eso decir, qué buena iniciativa. Pero fíjense, este es un producto, sí es importado. Es un producto de Tupperware, creo que lo hacen en Brasil, entonces es brasilero. ¿Qué pasa si lo hicieran, digamos, en Estados Unidos? Vamos a ver que lo hacen en Estados Unidos. Ha subido el tipo de cambio, o sea, se ha depreciado nuestro boliviano. Antes comprábamos por cada dólar 10 bolivianos. Ahora es 20 por cada dólar. ¿Qué va a pasar con el costo de este producto? Esa era mi pregunta. El costo en bolivianos, licenciada, aumenta ¿Por qué? porque ha aumentado, o sea, se está depreciando lo que es el boliviano con respecto al dólar. Muy bien, entonces las importaciones se hacen más caras o más baratas. Las cosas importadas están muy bien, pero entonces... Licenciada, sí. licenciada, como decía, si el precio del dólar llegara a incrementarse, en este caso va a haber una depreciación de la moneda boliviana. Exactamente. Y por ende los precios de importación llegarían a subir de acuerdo a la moneda boliviana. Porque nos va a costar más comprar dólar, porque las transacciones se hacen con divisas. Muy bien. En este caso, con el dinero extranjero, con el dólar, el euro y demás. En este caso, cuando nosotros vamos a hacer una importación, vamos a tener que invertir más dinero. Muy bien. Y posiblemente con el tiempo va a llegar a haber una inflación, pero... Muy bien, exacto, muy bien, excelente. Muy bien, René, te voy a poner tu punto. Muy bien. ¿Y qué pasa con las exportaciones? Por ejemplo, este producto que yo pensé que era importado, pero había sido boliviano, es boliviano. ¿Qué pasa con esto? Si es que se deprecia el boliviano. ¿Será que voy a tener más exportaciones? ¿Se va a hacer más barato para los de afuera o más caro? Licenciada, en este caso va a ser un poco más barato para los de afuera. Exacto. Va a ser al revés, ¿no ve? Entonces nos va a convenir a nosotros exportar, ¿cierto? Sí. Licenciada, pero en este caso no va a ser
inversamente proporcional, licenciada, si más en por si las importaciones van a costar más, pero las exportaciones van a ser más favorables a nosotros, no es inversamente proporcional, licenciado, o está en equilibrio. Es inversamente proporcional, porque mira, o sea, está perfecto, ¿no? Las importaciones, esto se va a hacer más caro, pero lo que yo voy a producir para los de afuera se va a hacer más barato, ¿no? Porque se está depreciando mi boliviano. Entonces por ejemplo, yo voy a producirlo esto en 20 bolivianos, por decirles, antes yo necesitaba $2, o sea, si era un extranjero o un americano, necesitaba $2 para poder comprar ese producto. Ahora lo estoy produciendo igual en 20 bolivianos, pero el extranjero solo necesita $1. Entonces me va a decir, vendeme más este producto, vendeme. Por lo tanto, yo voy a poder exportar más. A eso me voy. ¿Está bien, René? Sí, licenciado. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta curva, al revés. Cuando ya tenemos el sector externo, fíjense, sube el tipo de cambio, es decir, se deprecia nuestra moneda. Entonces, ¿qué sube? Sube la producción. Hay mayor exportación y aumentan las exportaciones netas. Por lo tanto, el producto aumenta con el tipo de cambio. ¿Sí está bien? ¿Se ha entendido? Eso era lo que querías. Muy bien, René, te voy a aumentar tu punto. Muchas gracias, me has ayudado a explicar. Muy bien, entonces, esa es la parte un poco que difiere de una economía cerrada, ¿no? Porque si se fijan aquí, la influencia del tema del tipo de cambio va a hacer que nuestra curva sea diferente. Aquí sigamos con el ejemplo. ¿Qué nos dice? El análisis se llevará a cabo con las dos representaciones gráficas. Esta, la curva normal, donde veíamos la tasa de interés, y la curva esta, donde estamos viendo las influencias de lo que es el tipo de cambio. Ahora vamos a ver los shocks económicos. O sea, ¿qué pasa con, decíamos, la aplicación de las políticas gubernamentales, ¿no? Puede ser la política fiscal o la política monetaria. Veamos la política fiscal. Aquí, por ejemplo, decía en particular, demostraremos que la política fiscal no es efectiva para alterar la demanda agregada, mientras que la política monetaria sí lo es. Interesante, ¿no? Estos resultados son completamente opuestos en un régimen de tipo de cambio fijo. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Antes, en la economía abierta, en la economía cerrada era diferente. Ahora es diferente. Sigamos bien. Política fiscal. Vamos a considerar, y ahora vamos a tomar en cuenta esto, dice que el gobierno aumenta su gasto. Entonces, fíjense, en nuestra ISLM, el gobierno aumenta su gasto. Igual como lo hacía en la economía cerrada, nuestra IS va a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Y vámonos en el reflejo de nuestro otro gráfico, que es donde estamos tomando en cuenta el tipo de cambio. Y en esa también se va a desplazar hacia la derecha, pero ¿qué está pasando cuando se desplaza hacia la derecha? El tipo de cambio ha bajado. Es decir, se ha apreciado nuestra moneda, ¿no? Fíjense, de la I1, no sé si se puede ver bien, lo voy a ampliar un poquito, veamos un poco más grande. Ya, ahora sí, aquí está, ya lo pueden ver un poco más grande, ¿no? Fíjense, aquí teníamos el desplazamiento de la IS en la derecha, de acuerdo con la flecha, decíamos, hay una alza, ¿no? O sea, se aumenta el gasto del gobierno, y por lo tanto hay una presión. Entonces, igual nuestra IS de este lado se va a ir hacia la derecha, pero como esta es una pendiente negativa, entonces, ¿qué va a pasar? El tipo de cambio se va a apreciar. Miren, de E1 pasa a E2, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Hay una presión además sobre la tasa de interés. En este caso, por ejemplo, hay una presión, ¿no? Hay una presión sobre la tasa de interés. Y antes, ¿se acuerdan qué pasaba? Teníamos aquí nuestra curva, como se había movido. ¿Qué pasaba? Aquí aumentaba la producción y aumentaba también la tasa de interés, ¿no? Pero en este lado es diferente. Pasa a este lado, pero nuestro tipo de cambio va a bajar. Es decir, se va a apreciar, ¿no? Y cuando se aprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa? Ya nos ha dicho René. ¿Se acuerdan con esto? Cuando baja el tipo de cambio, las importaciones van a aumentar y las exportaciones van a disminuir, ¿no? Sigamos.
Bueno, aquí ya nos está explicando, gráficamente hace que la IS se desplace hacia la izquierda otra vez. Bueno, ahí tenemos también las presiones, ¿no? Las presiones del tipo de cambio que hacen que vuelva, ¿no? Que vuelva. Y ya comienza a haber una presión sobre el tipo de cambio, sobre la tasa de interés. Sin embargo, todo esto nos muestra, o sea, para ya volver otra vez al punto de equilibrio, pero aquí, ¿qué nos está mostrando? Que el aumento del gasto, que es una política fiscal, que el gobierno puede decir, como decía, ¿no? Vamos a inyectar dinero en la economía, vamos a dar más inversión, más plata, ¿sí? Por decirles, ¿no? Vamos a hacer que me voy a inventar, ¿no? Que ahora que van a comenzar las clases, digamos, que vamos a comprar alcohol, este tipo de alcohol en spray para todos los colegios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la fábrica que fabrica esto, que cuál era, no sé, tintas, vas a chocho de la vida, porque si vamos a fabricar miles de estos, entonces vamos a inyectar más dinero en la economía, vamos a fabricar más, dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad no ocurre eso. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí con la presión del tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Se va a apreciar nuestro tipo de cambio y esto se va a hacer más barata las importaciones, por lo tanto, los que produzcan esto en 20 bolivianos van a traer de otro lado y va a haber uno que sea mucho más barato, de 8 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, no sé. Entonces, en vez de poder aumentar el PIB, haciendo que nuestra producción nacional aumente el PIB y mejore nuestra economía, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor importación, es decir, va a ser negativa nuestra balanza comercial, como está aquí. Eso es lo que nos está mostrando esta política fiscal. Nos dice, cuando ya estamos hablando de tipo de cambio flexible y en una economía abierta, ya no es así tan directito, aumentas dinero en la economía y listo, digamos, ahí pues, aumenta el PIB, digamos, no es así. ¿Qué pasa? Que hay que tomar en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Y por eso es que puede ser que en vez de aumentar el PIB, lo que va a pasar es que se aumenten las importaciones y nuestro déficit fiscal crezca, ¿no? Ya, eso ya lo hemos dicho. Entonces, lo que les decía, ¿no? En una política fiscal expansiva se aprecia el tipo de cambio, cuando estamos en tipo de cambio flexible, ¿no? Vámonos a la política monetaria. ¿Qué pasa con la política monetaria? Entonces, la política monetaria, para empezar, lo dice el Banco Central, ¿no? Entonces, es la cantidad de platita. Aquí está, este es el dinero, ¿no? Entonces decimos, aumenta la cantidad de dinero. Antes había solo esto circulando en la economía, ahora hay el doble, digamos, no sé, no, tampoco el doble, ¿no? Pero aumenta, ¿no? Solo para verlo así, aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿no? En una economía cerrada, cuando estábamos acá, fíjense, en nuestra curva, ¿no? Aquí en nuestra curva LM, esta es nuestra curva del dinero, la LM es nuestra curva de la plata, y esta es nuestra curva de los bienes, ¿no? De los bienes. Entonces, en esta curva de la plata se mueve hacia la derecha porque hay más plata, se mueve hacia la derecha. ¿Y qué pasaba cuando se movía hacia la derecha? Fíjense, se movía hacia la derecha y lo que pasaba era que encontrábamos otro punto de equilibrio. Teníamos aquí un punto de equilibrio, perdón, un punto de equilibrio acá y teníamos una producción Y1 y con la movida esta, ¿qué pasaba? Se pasa a Y2, pero no estamos en equilibrio. ¿Qué está pasando? Vámonos a nuestro gráfico LM asterisco. Lo mismo. Aumenta e incrementa la oferta de dinero. Entonces, nuestra curvita se ha movido de un lado al otro lado, ¿no? Se ha movido un poco más hacia la derecha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Ha subido de E1 a E2. Es decir, que ha subido, se ha depreciado nuestra moneda. Fíjense, digamos que aquí esto era 7, ahora es 10, digamos, ¿no? Y es 10 nuestro tipo de cambio. Entonces, ahí vamos a... ¿no? ¿Qué ha pasado? Nuestra LM se ha movido y se ha en realidad depreciado nuestra moneda. ¿Y qué pasa cuando se deprecia nuestra moneda? Ahí lo que va a pasar es que van a subir nuestras exportaciones, ¿no? Es decir, que nuestra producción va a pasar de I1 a Y2. Eso es lo que nos está mostrando esta curva. Se van a expandir las exportaciones, ¿no? Y el producto hasta que la demanda por dinero suba lo suficiente para absorber el aumento de la oferta sin cambio. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, realmente el estudio de estas políticas monetarias, políticas fiscales, es súper interesante, ¿no? Es como decir ahora, ¿qué va a pasar en la economía en Bolivia? Y estamos en un tiempo realmente así súper interesante como para ver esto también, ¿no?
lo que les he explicado hasta aquí está escrito, ¿no? Entonces, es como decirles ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno ahora para mejorar la economía del país? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién me da una, aquí antes de comenzar la parte numérica? Alguito más, antes de terminar, sí, terminando esta parte. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué harían ustedes, a ver, si fueran ministros de economía? Ya no van a ser, no, ministros de economía sí, pero también ministros de, ¿cómo se llama? El director o el presidente de la aduana nacional. A ver, ¿qué harían ustedes? Porque yo creo que entre mis estudiantes puede haber un futuro presidente de la aduana nacional, estoy segura. O un ministro de economía, ¿por qué no? A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué política creen que el gobierno va a asumir ahora? Dadas las circunstancias, todo el tema de la pandemia que nos ha afectado, el problema que tuvimos en octubre, que también ha afectado la economía. Hemos tenido casi un mes sin trabajar, ¿no? La economía, estaban todas las carreteras cerradas, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Ahorita el tema político no lo vamos a ver porque el tema político no está complicado, ¿no? Pero el tema económico, solo el tema económico. ¿Cuál de esas políticas creen que sea bueno hacer? ¿O que sería bueno para la economía? Una política monetaria expansiva, contractiva, una política fiscal expansiva. ¿Cuál harían ustedes? ¿Cuál aplicaría? Considerando que, primero, tenemos déficit fiscal durante varios periodos, es decir, no tenemos, no tenemos mucha plata en nuestra déficit fiscal, significa no nos alcanza mucho dinero para poder cubrir nuestros gastos del gobierno, ese es el tema del déficit fiscal, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué tipo de política aplicarían? A ver, vayan pensando, chicos, y me dicen después, ¿ya? Porque están muy silenciosos. Ya, seguiremos. Además de estas dos políticas, o sea, no es todo lo único que puede hacer el gobierno, ¿no? Obviamente estamos viendo así un punto de lo que puede hacer, nada, esto es realmente solamente para entender un poco cómo se mueve el comercio internacional, cómo se mueve la economía, cómo se mueve el tipo de cambio, cómo afecta las políticas fiscales y monetarias que puede poner el gobierno para el tema de las importaciones y las exportaciones, ¿no? Ahora, algo que no podemos olvidar, que si bien está relacionada, no está tan relacionada con estas curvas, bueno, sí está relacionada, pero que no es, digamos, política fiscal o monetaria, sino es la política comercial. ¿Qué es la política comercial? Es otra cosa que el gobierno puede hacer, ¿no? Que es cambiar, por ejemplo, el tema de lo que son los aranceles, ¿no? El gobierno, por ejemplo, podría decir, bueno, voy a cambiar los aranceles. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué movimiento va a producir en nuestras curvas, por ejemplo? No es que va a aumentar el dinero, ni va a aumentar el gasto, sino va a aumentar los aranceles, ¿no? Es decir, si aumenta los aranceles sobre las importaciones, ¿qué va a pasar? Que los productos importados, estos, ¿no? Como el que yo tengo aquí, ¿no? Mi Tupperware, que es de brasilero, creo, lo tengo importado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar las importaciones, si es que los aranceles van a bajar, entonces va a ser más barato importar. ¿Qué va a producir eso? ¿No? Aquí nos está diciendo, se va a desplazar la curva IS, ¿no? Se va a desplazar, se puede desplazar, ¿no? Y ahí hay una presión sobre el tipo de, sobre el tipo de interés, como se pueden fijar acá, se desplaza, antes estábamos acá, y hay una presión sobre el tipo de interés, ¿no? Ahora ya hay un nuevo tipo de interés, asterisco, ¿no? Y nos dice que ahí podríamos tener, como hay una presión sobre el tipo de interés, ahí hay salida de capitales, etcétera, ¿no? Porque el tipo de interés ahora ya no es solamente el tipo de interés de aquí de nuestros bancos comerciales, también podríamos prestarnos plata de afuera, ¿no? Entonces ahí también hay capitales que salen y que entran al país, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, este tipo de cambio o la tasa de interés presiona el tipo de cambio, directamente lo presiona. ¿Y qué pasa? Sube, por ejemplo, o sube el tipo de cambio, es decir, se deprecia nuestra moneda y por lo tanto nuestra curva IS igual se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado. Entonces, por ejemplo, que es una política comercial, que también es una política gubernamental, que podría ser el aumento de los aranceles, hace también que nuestra curva, ¿no? IS se mueva hacia la derecha y en el caso de nuestra curva basada en lo que es el tipo de cambio, se va a mover más hacia la izquierda, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se va a depreciar el tipo de cambio. Entonces ahí nos produce, por ejemplo, que
finalmente el tipo de cambio se deprecia, aunque la curva finalmente vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque hay una presión sobre la tasa de interés, pero el tipo de cambio se mantiene depreciado, ¿no? Y de repente eso también finalmente puede mover también, puede mover nuestras curvas de demanda y de oferta, y también puede mover el tema del PIB, ¿no? Y la producción, y puede afectar al déficit fiscal. Igual, por ejemplo, en el caso, ¿qué pasa con el alza de la tasa de interés internacional? Que es algo sobre lo que nosotros no, digamos, no controlamos, ¿no? Aunque la verdad es que también en nuestro país es más, se usa o accedemos más a préstamos internos que externos, ¿no? Accedemos a préstamos externos más el gobierno, digamos, el gobierno es el que se presta, y a través del gobierno es que podemos acceder a tasas mucho más bajas o más altas, pero generalmente no vamos, no trabajamos mucho. Hay economías que son mucho más abiertas, ¿no? Porque van y ponen su plata, por ejemplo, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, por decirlo. En nuestro país lamentablemente no tenemos. Nuestra economía en ese sentido, en la parte financiera, es un poco más cerrada, ¿no? Que ya ahora con esta pandemia incluso ha hecho que se abra un poco más, ¿no? Entonces, esto igual es una política, o sea, es un efecto, digamos, una política, sino un efecto de qué pasaría si hay una alza en la tasa internacional, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras curvas ISLM? Fíjense, ya hay una tasa más. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué pasa? Sube la tasa, estamos ya en la tasa internacional, la I asterisco, de I1 a I2, I2, ¿no? Y tenemos ahí I sub 1 a I sub 2. Teníamos un punto de equilibrio acá. ¿Qué va a pasar? Se mueve nuestra curva IS, hay mayor producción porque sube la tasa de interés, hay mayor producción, entonces vamos a tener aquí un nuevo punto de equilibrio, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestra otra curva, que es nuestra curva relacionada con el tipo de cambio? Nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Se mueve más hacia la izquierda, en este caso como hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos dice, se alza la tasa de interés y hay mayor producción y hay un movimiento de la curva LM, que dice que hay un incremento o una expansión de la oferta monetaria, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? O sea, todo realmente tiene mucha influencia sobre nuestras curvas, ¿no? Ya, ahora vámonos a la parte, antes que se nos vaya el tiempo, vámonos a la parte, no sé si ha quedado alguna pregunta o quieren ver algo más. Vámonos a la parte práctica y numérica, que nos va a ayudar a ver más la parte, a entender un poco mejor esta parte de las curvas, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos la anterior clase? Solamente un poco para redondear, esta era la tarea. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna consulta al respecto. Están muy silenciosos, chicos. Me asustan. Como me dice mi hija, me asusta. Ya, haremos este ejercicio ahora sí, pero vamos a hacerlo con ustedes porque es similar al anterior, solo que aquí ya entra también lo que es la balanza comercial, ¿no? Vámonos a esta. A ver, un voluntario, no voluntariamente obligado, un voluntario, por favor. Si no, yo voy a elegir a mi voluntaria o voluntario. Ronald Aguilar, ¿nos puedes ayudar, por favor, con este ejercicio matemático? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ronald. Ya, ¿nos ayudas? Ronald, vamos a hacerlo contigo. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar, yo ya lo había hecho. Ya, es bien similar a lo que hemos hecho en el anterior, solo que aquí hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta nuestras queridas importaciones y exportaciones. Ya. Mira, Ronald y queridos jóvenes, tenemos aquí la siguiente información. Esto es ya el modelo ISLM con sector exterior. Tenemos primero aquí la curva de consumo, la función del consumo, el gasto público, que es la G generalmente, y la inversión, que es la función de la inversión. La T, que son los impuestos, ya no es un monto, sino está en función al ingreso, nos dice es un porcentaje respecto al ingreso. Generalmente esa es la, ¿no? Como por ejemplo decíamos, el impuesto a las utilidades es el 25% del